¿Quién no ha oído alguna vez hablar de la existencia de barcos fantasmas? En libros, películas, series de televisión o tal vez en las noticias han aparecido historias tan realistas que nos han dejado intrigados y con ganas de conocer más sobre ellas. Aquí te contamos dos de las más famosas. La historia es como una casa con puertas abiertas al pasado. Si están cerradas, esa historia se convierte en misterio. Caso 1. La increíble historia del Mary Celeste. El 7 de noviembre de 1872, un bergantín de nombre Mary Celeste zarpó de Nueva York rumbo a Génova, al mando del capitán Benjamin Briggs. 10 personas iban a bordo. El capitán con su esposa e hija y 7 marineros. Transportaban barriles de alcohol de uso industrial. Hasta ahí, todo parece normal, pero solo hasta ahí. Casi un mes más tarde, concretamente el 4 de diciembre, la tripulación del mercante Dei Gracia avistó un barco que iba a la deriva mientras navegaba por el tramo entre las Islas Azores y Portugal. Al aproximarse, vieron que se trataba del Mary Celeste y en cubierta no había movimiento de personas. El capitán del Dei Gracia, David Morehouse, intentó comunicarse con los tripulantes mediante señales. Ante la ausencia de respuesta, decidió abordar el Mary Celeste para investigar lo que parecía ser un enigma marítimo sin precedentes. Cuando subieron a bordo, Morehouse y su tripulación quedaron perplejos al encontrarse con una escena desconcertante. A pesar de que el barco navegaba con las velas semidesplegadas, no había ni rastro de la tripulación. La nave tenía algunos desperfectos, como cuerdas rotas y escotillas abiertas, pero no encontraron señales de lucha ni de violencia. El agua y la comida estaban intactas, en cantidad suficiente para abastecer al personal durante bastantes jornadas más. En los camarotes había objetos personales esparcidos por el suelo y mucho desorden. Todo indicaba que la nave había sido abandonada de forma repentina y sin explicación. La ausencia de vida humana planteó una serie de interrogantes que desconcertaron tanto a los tripulantes del Dei Gratia como a la comunidad marítima en general. ¿Qué había sucedido a bordo del Mary Celeste? ¿Por qué el barco fue abandonado en medio del océano? El capitán Morehouse ordenó una revisión exhaustiva del bergantín en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre lo ocurrido. Sin embargo, aparte del misterio mismo, no encontraron respuestas claras. El barco no tenía daños estructurales serios ni nada que justificara su abandono. Los registros de navegación y los documentos estaban intactos, lo que descartaba la posibilidad de que hubiera ocurrido un altercado o accidente. A medida que se difundía la noticia del enigma del Mary Celeste, comenzaron a aparecer numerosas teorías para explicar lo sucedido. Algunos sugirieron que la tripulación fue víctima del ataque de piratas, pero no había signos de abordaje. Otros especularon con la posibilidad de un motín, pero tampoco existían señales de conflicto a bordo. Incluso se planteó la teoría de que una criatura marina desconocida hubiera atacado el barco, un argumento más propio de la ficción que de la realidad. La falta de respuestas concretas solo sirvió para aumentar el aura de misterio que rodeaba al Mary Celeste. El enigma se convirtió en objeto de especulaciones y leyendas marítimas, alimentando la imaginación de escritores, investigadores y entusiastas del misterio de todo el mundo. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías para intentar explicar lo ocurrido en el Mary Celeste. Unas apuntan a que la tripulación abandonó el barco debido a un accidente menor, como una fuga de gases del cargamento de alcohol que transportaban. Otras argumentan que los marineros se trasladaron a un barco más grande
que pasaba por la zona, dejando solo y a la deriva al Mary Celeste. Pero de ser así, ¿por qué nunca regresaron? Ninguna de esas teorías ha sido confirmada de manera concluyente, y el misterio del Mary Celeste sigue sin resolverse hasta el día de hoy. El enigma ha perdurado en el tiempo, convirtiéndose en uno de los casos más famosos y desconcertantes de la historia marítima. A pesar de los esfuerzos de numerosos investigadores y expertos en el transcurso de los años, el Mary Celeste sigue guardando celosamente sus secretos en medio del océano, dejando a la imaginación de cada uno llenar los vacíos de esta intrigante historia marítima. Caso 2. El enigma del Octavius. La historia del Octavius es tan intrigante como la del Mary Celeste y ha desconcertado a marineros y amantes del misterio durante siglos. Se dice que era un buque ballenero británico que partió de Inglaterra en 1761, con destino al Ártico para cazar ballenas y focas. Durante su viaje, navegó a través de las aguas heladas del Ártico en busca de su preciada mercancía. Sin embargo, el invierno llegó antes de lo esperado y quedó atrapado en el hielo, congelándose en las gélidas aguas de uno de los océanos más fríos del planeta. El capitán y la tripulación, conscientes de que no sobrevivirían al crudo invierno ártico, dejaron registros detallados de su trágica situación antes de sucumbir al frío y al hambre. Sus cuerpos fueron descubiertos más tarde, congelados en posiciones grotescas que reflejaban su desesperación por sobrevivir. Pero lo más extraño de todo fue lo que sucedió después. Años más tarde, en 1775, otro ballenero avistó el Octavius flotando a la deriva en el Atlántico, cerca de Groenlandia. El barco estaba en perfecto estado, como si hubiera sido conservado por el hielo durante todos esos años. Aunque lo más espeluznante fue lo que encontraron en su interior. Cuando los tripulantes del ballenero abordaron el Octavius, se encontraron con una escena sacada de una pesadilla. Los cuerpos congelados de la tripulación todavía estaban a bordo, sentados en sus puestos como si estuvieran esperando órdenes de su capitán. Los documentos y registros del barco permanecían intactos. Parecía que el tiempo estuvo detenido desde el día en que el Octavius desapareció en el hielo. La historia de este ballenero ha desconcertado a historiadores y entusiastas del misterio desde entonces. ¿Cómo pudo un barco quedar congelado en el hielo del Ártico durante tantos años y luego reaparecer en perfecto estado en el Atlántico? ¿Qué sucedió con la tripulación y por qué nunca regresaron a casa? ¿Fue un caso real o se trata de una leyenda? Aunque hay defensores de ambos supuestos, quienes creen en la veracidad de esa historia, han propuesto diversas teorías para explicar el enigma, desde encuentros con criaturas marinas hasta fenómenos sobrenaturales. La duda aún existe, y el Octavius sigue siendo un recordatorio ominoso de los peligros del mar y de los misterios que yacen ocultos en las profundidades del océano. Después de haber visto este video, ¿cuál es tu opinión sobre estos dos casos? Mientras lo piensas, puedes mirar otros que te dejamos aquí. Muchas gracias por haber llegado hasta el final.